Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando veáis el vídeo. Hoy es 24 de septiembre y tras la finalización de la Mercedes-Benz Fashion Week se reanudan parte de los trabajos en la zona de la recta principal. Ya podéis ver cómo hay varias hormigoneras en la zona de justo la meta y una manguera en la que se está vertiendo hormigón. Una vez que ha terminado la feria y hay menos tráfico de visitantes, previsiblemente se van a ir reanudando los trabajos en toda esta zona de recta principal y sobre todo el pit lane y los boxes. Ya veis que no por ello hay menos gente circulando por IFEMA, pero mucha menos que obviamente cuando se ha celebrado se celebra alguna feria. La semana pasada, ya os digo, la Mercedes-Benz Fashion Week. Así que ya os digo, aquí veis la manguera vertiendo hormigón para cimentar toda esa zona del pit lane. Y más al fondo, aunque también hay algún trabajo, no parece que al fondo en el pabellón 12 haya mucho movimiento. En la zona de la recta principal previa a la meta, pabellón 2 y al fondo pabellón 12, que es donde estará la curva 22 y la entrada a meta a la recta principal. Ya veis que de momento ningún trabajo. Al final de la recta principal y del carril de pit lane, ya veis al fondo, como en la zona justo de la meta, en el edificio principal de IFEMA, hay una manguera haciendo hormigón, presumiblemente, vamos, aunque no sé exactamente, pues para empezar a cimentar toda esa zona, que no es la de justo el edificio principal, que ya se hizo durante el verano, sino toda esta zona que tenéis aquí delante y que viene hacia donde estoy, que ya os digo es la recta principal y la zona de pit lane y boxes. Dejamos pasar la furgoneta. Como veis, una vez realizada la excavación y la instalación de toda la infraestructura, pues ahora se cimenta y supongo que en las próximas semanas se reasfaltará de nuevo. En la calle Ribera del Sena ya veis que gran parte del trazado ya está hormigonado, como veis en la parte izquierda de la imagen. Toda la zona ya está de hormigón. Aquí veis también una zona en la que está el hormigón fresco que se acaba de verter. Y a partir de aquí, aunque está toda la estructura, toda la infraestructura que se ha hecho ya tapada con tierra y demás, aún no está hormigonada. Ahí sí tenéis una pequeña pisonadora, como veis. Y como os digo, toda la calle Ribera del Sena aún con muchos trabajos. ¿Veis? Más maquinaria, excavadoras. Se desplazó toda la infraestructura que había de electricidad y de saneamiento en la parte central de la calle, en la mediana, y se desplazaba hacia la izquierda para dejar más anchura a toda la zona por donde va a discurrir el trazado. Aquí estamos llegando a la rotonda donde está la curva 4, que como os he dicho alguna vez realmente no es una curva, es al final de la zona totalmente recta. Ahora el trazado gira ligerísimamente hacia la derecha, pero ni mucho menos es una curva. La rotonda se atravesará en línea recta por el centro. Nosotros obviamente hacemos la rotonda siguiendo el sentido de la circulación y tras pasar la rotonda se llega aquí a esta zona que es vía Dublín, que encara, como ya veis
ligerísimamente hacia la derecha esta otra zona, que es la zona de las curvas 5 y 6, que discurrirán por esta rotonda. Como veis, voy a girar un poquito aquí la cabeza para que podáis verlo, la rotonda vaciada y el fondo por donde viene el trazado, y pasamos por debajo de la M11 en este túnel, que como veis también está siendo desviada toda la canalización de alcantarillado y demás, para salir a la calle Francisco Umbral. A la salida del túnel que pasa por debajo de la M11 y que lleva desde IFEMA a la explanada de Valdebebas, podéis ver cómo se están realizando los trabajos. Aquí en primer plano veis cómo la rotonda fue eliminada, y además se está desviando todas las canalizaciones de agua y electricidad por aquí, haciendo esta zanja y subiendo toda la cuesta de las Cárcavas. Previsiblemente es porque el trazado del circuito va a hacer toda esta curva, que es la curva 7, esta que tenéis aquí delante será la curva 7, y la subida a las Cárcavas, y al fondo está la rotonda donde está la curva 8 que gira a derechas. Ya veis, seguramente en la rotonda, que estaba todo el tema de canalizaciones de agua y alcantarillado, se va a mover a este lateral para poder luego realizar la cimentación en esa zona que es por donde va a discurrir el circuito. Y alguna pregunta que habéis realizado en los comentarios sobre qué va a pasar con la gasolinera Galp, pues la gasolinera Galp en principio se va a mantener donde está. Lo que seguramente ocurrirá es que durante las fechas de celebración del Gran Premio tendrá que estar cerrada, porque ya veis que el circuito pasa justo por delante de la gasolinera. Salida de la curva 9, como veis, poca actividad aquí. Vamos a avanzar un poquito. Estamos justo en la curva 10, un poquito más arriba. Veis que en algún vídeo anterior os he comentado que en esta zona se ha elevado, la pista pasa justo por debajo, por donde se está asomando ese operario, por ahí pasa la pista y está la curva 10. Y aquí arriba están realizando ahora mismo unos pilotes para realizar la cimentación de lo que yo creo que será el graderío de toda esta zona. Aquí veis que hay ya un cimiento hecho aquí, se ha colocado, veis, que será obviamente para la sujeción de alguna estructura que se vaya a montar aquí. Y como os digo, aquí tenéis la curva 10 donde está ese operario, y aquí un poquito más al fondo la curva 11 que gira a izquierdas. Ya veis cómo se ensancha cada vez más el ancho de toda esta zona para hacer lógicamente el trazado y las escapatorias. Aquí podéis ver cómo van las obras de toda esta zona. En la curva 12 no se están realizando muchos trabajos. Ya veis aquí en la panorámica que os hago desde alguno de los edificios colindantes, no hay mucho trabajo, no hay ninguna máquina, pero bueno, aquí tenéis la panorámica para que veáis cómo está de momento la curva peraltada. A la salida de la curva 12 me he encontrado con una estructura que no sabía muy bien qué era. Os la muestro aquí ahora haciendo zoom.
una estructura que en teoría pasa justo por donde va el trazado del circuito, la salida de la curva 12, el comienzo de la recta que lleva hasta la curva 13. Os lo voy a marcar ahora para que lo veáis. Revisando un plano, he visto que eso es un paso inferior que conecta, pasa por debajo justo de la salida de la curva 12 y lleva, entiendo yo, para que el público y demás puedan desplazarse por hacia los graderíos y demás, como podéis ver. Revisando algunas imágenes, en este caso del propio Madrid, que subieron con unas imágenes hechas con un dron, se puede ver cómo efectivamente están construyendo una estructura que va a ser un muro, un paso inferior auxiliar para que se pueda circular por dentro del circuito, básicamente para que se pueda pasar a la zona interior de la curva 12, supongo yo que para acceder a los graderíos y demás, o para que pasen vehículos de emergencia y auxiliares. Por lo demás, no mucho más aquí. Podéis ver ahora aquí la panorámica un poquito hacia la zona de la curva 13 y las enlazadas, que como siempre os las marco para que veáis un poco cómo va el trazado. Al final de las enlazadas, en la curva 15 y 16, no hay mucho trabajo tampoco. Ya veis que el trazado está completamente marcado. Sí que hay algunos vehículos circulando por la zona, pero concretamente curva 15, 16 y 17, ya veis, no hay mucho trabajo. El final de las enlazadas de Valdebebas, ya veis curva 16, curva 17 aquí, entrado al túnel de salida de Valdebebas justo debajo. Como podéis ver, ahora se está rellenando esta especie de triángulo que ha quedado a la salida de la curva 17, que ya os digo, yo creo que precisamente será escapatoria de la curva. Ya veis que es una curva a derecha bastante cerrada y toda esta zona posiblemente sea la escapatoria, porque aquí, después de venir de las enlazadas, que como os digo están ahí, ahora una gran frenada y seguramente aquí se intentarán bastantes adelantamientos, teniendo en cuenta además que justo después de pasar por debajo del túnel está seguida la curva 18, que es a izquierdas, también muy lenta. Pues aquí podéis ver zona de la curva 18, que ya sabéis, viene justo por aquí debajo, gira a la izquierda, por donde están pasando ya veis estos vehículos. Zona de la curva 18 totalmente despejada, eliminados los árboles que había, se ha eliminado también la zona de césped que había y ya veis que comienzan las obras para realizar el trazado de curva 18, la recta que lleva hasta la zona arbolada del fondo, curva 19, y ya veis, máquinas levantando y, como os digo, la curva 18 y la rectita que llevará hacia la curva 19 al fondo. Aquí podéis ver un poquito más cerca cómo se ha retirado todo el césped y la zona arbolada que existía en esta parte del recinto de IFEMA. Y bueno, para finalizar hoy, en la zona de la explanada de Valdebebas, bueno, nosotros sin dron no podemos ver con tanto detalle
la zona que os he mostrado antes del paso inferior a la salida de la curva 12, pero bueno, ahí lo tenéis. Y como veis, toda esta zona donde irá los pabellones de la ampliación del recinto ferial de Madrid. No mucha actividad, básicamente alisando y allanando todo el terreno y realizando instalación de infraestructuras básicas de canalizaciones, de alcantarillado y luz. Y eso es todo. Si os ha gustado el contenido y queréis estar al día de los nuevos vídeos que subo, ya sabéis, suscribiros al canal y hacer clic en la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.